Este es un breve informativo de Esquina 32 Noticias. En información en Tijuana, otorgarán pases gratuitos para mastografías en el DIF. La institución informó que en lo que resta del mes de octubre, la Asociación Civil Mujeres por Mujeres otorgará pases para mastografías gratuitas a todas las mujeres que así lo deseen, de lunes a viernes en las oficinas sobre el Boulevard Insurgentes desde las 10 de la mañana. En más noticias en la ciudad, Cabildo aprueba desincorporación de predios para el nodo Morelos-Otay en una sesión extraordinaria y con dispensa de trámites en comisiones. El Cabildo aprobó por unanimidad la desincorporación de 5 predios para el uso del gobierno del estado en la construcción de la vía elevada nodo Morelos-Otay. Le invitamos a consultar esta y más información en nuestras redes sociales de Esquina 32 y en nuestra página web www.esquina32.info, donde le mantendremos informado de lo que sucede. Bienvenidos a Hablando Claro, una hora de aprendizaje y crecimiento con expertos en salud, educación, derecho, entretenimiento y más. Información valiosa, consejos prácticos y perspectivas nuevas para mejorar tu vida. Síguenos y aprende con nosotros. La hora del aprendizaje comienza ahora. Hablando Claro con Carla Cuevas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Esquina 32 Radio. Bienvenidos a Hablando Claro. Mi nombre es Carla Cuevas. Saludo a mis compañeros de cabina y desde luego toda esa gente bonita que nos sintoniza en ambos lados de la frontera. Gracias por acompañarnos. Cuidar para no morir cuidando. En unos días, el 5 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de las Personas Cuidadoras. Ese valor invaluable de acompañar a alguien cuando no se goza de la salud o un bienestar total. Es un trabajo silencioso, pero fundamental. Acompañar hasta el final, el valor de los cuidados paliativos, pero poco se habla o poco sabemos del cuidador. ¿Cómo se cuida para poder seguir aportando todo sin agotarse? Para hablar claro de este tema, nos acompaña María Guadalupe González Gallardo. Ella es licenciada en Enfermería y Obstetricia, enfermera quirúrgica perioperatoria, con maestría en tanatología, miembro de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos, quien aparte tiene una vasta experiencia en instituciones de salud pública y catedrática en diferentes universidades. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, sobre todo para hablar de este tema tan importante y en este momento que nos encontramos en el marco del Día Internacional, primero del cuidado, que es este 29 de octubre, ¿sí? Que desde el 2014 la Organización Mundial de la Salud instituyó este día para reconocer la actividad que se realiza para lograr el bienestar o una mejor calidad de vida en las personas. Posteriormente, este 5 de noviembre, que seguimos dentro de este marco de celebraciones, es el día precisamente del cuidador, de esta persona que se encarga de brindar esos cuidados y una manera de hacerlos visibles. ¿Verdad que sí? Es lo que comentaba, que mucho se habla del enfermo, del padecimiento, pero ¿qué hay del soporte de ese enfermo, de esa persona que requiera alguna asistencia de alguien más? Así es, o sea, generalmente sí, como bien lo mencionas, siempre se habla del paciente, de lo que vive. Incluso los derechos del paciente, ¿no? Exactamente. Entonces, del cuidador se siente que porque ya está brindando el cuidado, en automático se tiene que dar todo. Pero ¿qué pasa con este cuidador? ¿Quién le pregunta cómo está? ¿Quién le pregunta cómo se siente? Si ya comió, si ya descansó. Sobre todo el descanso. Así es, si ha tenido tiempo para acudir a sus consultas, si es que se siente mal. Exacto. ¿Quién cuida las emociones del cuidador? Aparte, ¿no? ¿Quién cuida su corazón? Creo que todo esto es lo que hay que hacer visible, ¿no? Y para eso tenemos estos días y poder que la población conozca que existen cuidadores que ya lo sabemos, sí, siempre pero que ha habido, están haciendo una labor tan importante. Y al parecer hasta silencioso, obviamente se nota, pero como dices, o sea, ¿en qué momento el cuidador entrega todo
y es parte, hasta me atrevo a decir, un abandono propio. Así es parte de lo que vive. La Organización Mundial de la Salud divide al cuidador en 3 partes. Una, el cuidador formal, que es que normalmente es un profesional, una persona con conocimientos, que recibe un sueldo por sus cuidados, que tiene un horario específico para laborar y que en sí brinda una atención de salud y que normalmente no tiene relación con la persona que está cuidando. Y tenemos a este cuidador informal, que nace de la necesidad, que podemos ser cualquiera de nosotros. Un pariente, ¿sí? Un amigo. Hoy estamos bien en familia y el día de mañana tenemos un enfermo en casa y hay que cuidarlo. ¿Sí? Y probablemente ese cuidado se prolongue a lo largo del tiempo. Entonces, este cuidador informal no tiene un sueldo. Para empezar, no tiene un sueldo, no tiene horario. No tiene horario. Exactamente. Muchas veces no tiene el conocimiento. Ajá. Generalmente tiene una relación familiar con la persona y lo que brinda exclusivamente es cuidado. ¿Sí? Pero la Organización Mundial de la Salud todavía en el 2024 todavía dividió a este cuidador informal. O sea, nuevo, no sí. Hace ni tanto. Entonces dice, de los cuidadores informales tenemos este cuidador que a lo mejor pues lo cuida unas cuantas horas. Okay. A lo mejor hoy yo me llevo a mi familiar y lo cuido el día de hoy, una semana. Con el mentado turno Así entre es. Los familiares. Pero está este cuidador importante que es el cuidador primario. Ajá. Que está las 24 horas del día con ese paciente. Es el que conoce toda la evolución, salud, enfermedad de ese paciente. Es el que sufre junto con él. Y es de este cuidador del que quisiera hablar en este momento. Platícanos todo. Que es el que se queda solo, Ajá. que se va a quedar solo. Fíjate que hace poco, en el 2019-2020, se hizo un estudio aquí en Baja California, de hecho lo hizo la maestra Leticia Cobian. Ay, un saludo mi amiga. Del cual me tocó ser asesora externa de ese estudio. Y fue un estudio muy interesante precisamente para conocer la autopercepción de los cuidadores primarios. O sea, ellos mismos. Ajá, cómo se percibe el cuidador. Porque a lo mejor de eso podemos ver, pero cómo de verdad me siento como cuidador, ¿no? Entonces, dentro de este estudio, muchas de las cosas que externaron estos familiares es que tenían miedo. Miedo de llevarse el familiar a casa. Sí, lo tenían en el hospital. Es una responsabilidad Es una enorme, responsabilidad muy grande que sentían sobre de ellos porque no se sentían lo suficientemente capacitados para poderlo llevar a casa. Ay, ¿sí? Hasta para curar una herida, a veces hay gente que ni el algodoncito le quiere pasar, ¿no? Así es, y a veces hay cuidados especiales, ¿no? Entonces, como decía, pues me da miedo llevármelo a mi casa, no saber si se pone mal. ¿Qué hago si se pone mal? Sí, ¿Cómo voy a reaccionar? Otros mencionaban, bueno, es que yo desde que me levanto, yo ya estoy cuidando. Y ya estoy cansado, ¿no? Desde el momento que me levanto, y no sé a qué horas me voy a acostar, si es que me voy a acostar, si es que voy a dormir. Sí, y hago pues cuidados generales, lo baño, le doy de comer, lo cambio, le cambio el pañal, pero yo no sé nada de cuidados especiales. ¿Sí? Entonces sí puedo hacer lo básico, pero no sé hacer lo demás. Y como Dios le da a entender. Así es, y eso me preocupa, mi angustia, o sea, ya no solo tengo la angustia del familiar enfermo, sino también esta angustia de, ¿y si no lo puedo hacer? Y si llego a fallar, o a al momento de estarlo haciendo, ¿no? Exacto. O a perjudicar al familiar. Otros también decían, bueno, estoy en esta actividad y me vi haciendo cosas que nunca creí que iba a hacer, como un cambio de pañal, por ejemplo. Sí, sobre todo en gente adulta. Entonces, ¿no? Yo jamás me imaginé, mencionaban algunos, que yo iba a estarle, por ejemplo, cambiando un pañal a mi mamá, a mi papá. Sí, cuando aparte tenemos esta cultura donde papá y mamá, o sea, claro, es así, ¿no? Una barrera enorme. Exacto, ¿no? Y tener que desnudarlo, tener que bañarlo. ¿Sí? Y esto a veces es bien incomprendido por los demás. En algunos grupos en los que estoy, donde para asesoría, ¿sí? de personas que son cuidadoras, una chica comentó esto, es que yo me siento muy mal cuando tengo que cambiar el pañal de mi mamá. Por supuesto, en estos grupos no todos son cuidadores. No, pues no. Y esta chica a mí me sorprendió mucho que en vez de ser apoyada, fue atacada. Oye, pero es tu mamá, ¿cómo no vas a poder? Espérate, es que también es un ser humano, ¿no? Es un ser humano y también tiene todo el derecho
de sentir cosas al momento de hacerlo. Y aparte, Sí. súmale que no tiene a lo mejor los conocimientos Exacto. técnicos Ujú. específicos, pues más inseguridad, ¿no? ¿Sí? Otros mencionaban, ¿sabes qué? Pues sí, yo la quiero cuidar, pero tengo hermanos y nadie me apoya. Yo quisiera que ellos vinieran Sí. a apoyarme, porque nada más vienen cuando necesitan decirme algo, ¿no? Esta parte de que eres eso, cuidador y te sí. quedas en el ojo del huracán. Sí. Sí, O, o sea, o no hasta te las van a- sugerencias son hacia con la persona, pero Exacto. cuida tú un rato al al familiar. Entonces decía una de ellas, o sea, yo estoy cuidando, pero la vi tan mal que no me fui a trabajar, porque aparte tienen que cumplir con un trabajo que ya tenían. O ¿sí? hasta familia, ¿no? Que se Exacto. tienen niños chiquitos o algo. Exacto, entonces decía, no me fui a trabajar por cuidarla, porque pensé que si me iba ya no la iba a encontrar cuando regresara. Ay, qué terrible. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Ya perdí un día de trabajo, Ujú. va a mermar mi economía, porque yo no estoy recibiendo ayuda de nadie, nada más es mi trabajo. Ujú. ¿sí? Entonces, todos estos conflictos son los en los que se va metiendo el cuidador. Y no nada más es el volteamos a ver, cuidado. no volteamos a ver al Exactamente, no cuidador. nada más es eso. Ajá. Y sí, a veces siento que sufro mucho, pero luego pienso, pues él está sufriendo más. Entonces minimizo lo que yo siento, mi dolor, lo dejo a un lado, no lo atiendo, porque estoy atendiendo a otra persona que está sufriendo. Claro. Pero ¿quién va a voltearme a ver a mí? Que también es bien Que válido también lo que estoy está sintiendo. Lo que está sintiendo, porque es válido tenerlo también. Ajá. También hubo personas que se enfrentaban a esto, es que yo hago mucho, lo estoy cuidando, pero siento que no lo valoran. Me dice que se quiere morir y yo Bueno, lo estoy sí, cuidando. sí. ¿sí? Entonces entras en este conflicto donde te sientes frustrado. Claro. Porque tú estás haciendo mucho en este Lo mejor cuidado que puedes hacer con y todas las esto ganas. no es valorado. Ujú. A quienes decían, yo quisiera que cuando menos un día me ayudaran a cuidar. Estoy feliz, cuido, lo disfruto, Y con amor si te gusta. pero ¿no? me siento muy cansada Ujú. y no tienen quien les ayude un día. El mes pasado estaba dando una plática, algo así parecido, Ujú. y una de las personas mencionaba, es que yo ya tengo 18 años cuidando a mi hijo, un chico con problemas neurológicos. Tengo 18 años y en 18 años nadie me ha volteado a ver y a decirme, hoy, este domingo yo te lo cuido. Ándale. Si yo quisiera que viniera un día nada más a cuidarla. Entonces, esta es parte del abandono que va sufriendo el cuidador. O sea, lo vemos ahí está, sí, está bien que cuide, vemos al paciente muy bien porque está muy bien cuidado, cuidadote, pero ajá. pero ¿y el cuidador cómo se Y fíjate que encuentra? ahora que tocas el hecho de las mamás que tienen hijos con algún padecimiento, yo he visto que luego los hijos crecen, pero también la mamá se va apagando. Exacto. Y va a llegar un momento en que a la que va a necesitar ayuda es la cuidadora. Sí. Cuando pues el hijo está, yo creo que en su mejor momento, pero la señora se va apagando. Sí, aquí una parte importante es si existe una queja o ese sentimiento por parte del cuidador, no es falta de amor, no es es estoy agotada, son gritos de desesperación, sí, estoy agotada y bien necesito válidos. ayuda. Pero ¿sabes qué? Siento que hasta culturalmente, si dices, es que ya estoy harta, estoy cansada o estoy agotada, van a voltear y a decir, qué mala, Qué mala. qué mala, porque quien se siente mal él es el paciente, no tú. Ajá. Y es minimizar al Exacto, es cuidador. tu mamá, es tu papá, es tu ¿Cómo hijo, no tu vas a- esposo, ¿Cómo tu pareja. no vas a dar lo mejor o cómo no te vas a entregar? Exacto, Pues por exacto. entregada ya es que está cansada, ¿no? Fíjate que se hizo una encuesta a nivel nacional Ujú. que duró del 2022, empezó en el 2022 con la Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados y otro que terminó el 2024, ¿no? Y sacaron unos datos bien interesantes A ver. donde dice que en México, Ujú. ¿sí? El 58.6 millones de personas que necesitan ser cuidadas, ¿sí? Lo cual significa que hay esa misma cantidad de cuidadores. Es Así una es. cantidad Sí, enorme, exacto. enorme. De ese número de cuidadores, el 76.4 son mujeres. Es lo que te iba a preguntar, Ujú. que de seguro somos las que, Sí. como casi en todos los temas, es a la Que que sí nos ha cargamos la disminuido mano. un poco, porque hace unos años, antes de este 2022, era el 85%, 86%. Ujú. Ya hay hombres que se han Ok. incluido también, ¿no? En esta parte del cuidado. Pero sigue Pero siendo seguimos. mayoría mujeres que se dedican al cuidado. Ujú. De estas
58 millones de cuidadores que hay, el 56% trabaja también. Quiere decir que cumplen dos lugares, ¿sí? Entonces, está trabajando y está al pendiente de lo que esté pasando con su familiar en casa, y muchas veces los tienen que dejar solos porque no tienen una red de apoyo. Y como dices, ahí no hay manera de cómo poner hora límite, pues. Exacto. Su tiempo de descanso, se pudiera hacer, es trabajar cuidando. Así es. Y de esta cantidad de cuidadores que hay, las edades van entre los 15 y los 60 años. Sabemos que hay menores porque me han tocado a veces en la consulta, chiquitos, jovencitos de 12 años haciéndose cargo de su papá o de su mamá. ¿Sí? Entonces, las edades, el rango está entre los 15 y los 60 años. Pues jovencitos muy pequeños, está muy chica también, gente que se está perdiendo este vivir de juventud, de adolescencia, porque están cuidando a alguien. ¿Sí? En algún momento, cuando estaba en el hospital, me tocó un chico de 16 años, estaba en la preparatoria, y él era el único cuidador de su mamá. Su mamá, una persona con un CA hepático, y el chico lo mirabas desencajado todos los días, nunca faltó. ¿Lo notaba? ¿Se le notaba? Okay. Él nunca faltó a las visitas, llegaba temprano y estaba con su mamá antes de irse a la preparatoria. Y un día, pues tratando de platicar con él, ¿cómo te sientes? Esto. Y yo le dije, le gustaba mucho dibujar, dibújame cómo te sientes o cómo sientes esta enfermedad de mamá. Y el chico me dibujó a un lobo muy feroz. Y él me decía, es que yo me siento, esta es la enfermedad de mi mamá, y yo siento que en cualquier rato me va a atacar, yo tengo miedo de esto que estoy viviendo. ¿Sí? Afortunadamente, bueno, en el equipo que estábamos en ese momento, pues tratamos de brindarle el apoyo. Necesitas estudiar, vete a la escuela, no faltes. Pero cuidamos imagina a tu también mamá. Ese chico, imagínate su rendimiento, que a lo mejor pudiera haber sido mermado, a lo mejor no. Pero luego llega la clase y a lo mejor los maestros, pues, ¿qué van a saber? Lo que está viviendo el adolescente. Así es. O casi ya, que ya casi adulto, pero ¿qué van a saber? ¿Qué hay detrás de a lo mejor de que hasta se quede dormido, ¿no? Porque me imagino que también esa preocupación le da para tener insomnio o mal dormir. Jóvenes de 22 años, este chico que era hijo único, y lloraba a gritos y decía, ¿por qué yo? Si estoy empezando a vivir. Y no es que no quisiera a su mamá. O sea, estaba abrumado con todo lo que le estaba pasando. Decía, si tengo tíos, ¿por qué no vienen mis tíos a ayudarme? O cuando menos apoyarme para comprar medicinas, para comprar comida. Porque eso trae aparejado también a lo mejor más gastos, ¿no? Entonces decía, ¿por qué yo? Por ser hijo único, y él se culpaba de haber sido hijo único, de tantas cosas. Wow. ¿Sí? Pero era la situación que le estaba viviendo. No, y una responsabilidad muy grande. Ahora nos vamos al otro extremo, dice 60 años y no, más. No, como dicen, ya estoy para que me cuiden, ¿no? Exacto. Digo, 60 todavía. En esta todavía inversión que hay de la población, de la edad de la población, estamos viviendo más años, por lo tanto ahora vemos adultos mayores cuidando a otros adultos mayores. Sí, cuando este adulto necesita ser cuidado, tiene que postergar su cuidado o su autocuidado porque tiene que cuidar a alguien más. Para cuidar a otro. Sí, en algún momento me tocó ahí mismo dentro del hospital, porque muchas historias dentro del hospital. Ahorita platícanos todo. Teníamos una paciente, una mujer de 102, 104 años. Ay, no, algo ¿en serio? Así. ¡Qué chulada! Y las hijas que lo cuidaban, pues eran adultas mayores. Una de 76 años y otra de 80 y tantos años. Así que ya estaban para también ser cuidadas o que ellas se pudieran cuidar. O de perdida no tener solas. Esa carga a lo mejor o ese exceso de Entonces, trabajo. en ese ínter de estar ahí, llego yo con una de ellas, ¿no? Y le pregunto que a la mayor, ¿cómo te sientes? Y la persona empezó a llorar, ¿sí? Empieza a llorar y me dice, tengo 15 días aquí. Nadie me había preguntado cómo me sentía. Wow, no. Sí. Oye, ahorita vamos a hacer una breve pausa. Claro que sí. En un momento regresamos y platícanos al regreso cómo se sentía. Okay. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en un momento con más información y consejos en Hablando Claro.
estamos de regreso. Continuamos nuestra conversación con Carla Cuevas e invitados en Hablando Claro. Estamos en cabina de Esquina 32 Radio con la maestra María Guadalupe González Gallardo, hablando claro de cuidar para no morir cuidando. También les recuerdo el teléfono por WhatsApp 664-599-9446 si quieren hacer alguna pregunta o algún comentario. Nos decías, ¿es recomendable entonces cuando veamos a una persona que funge como cuidador ayudarlo, preguntarle cómo se siente? Es válido y necesario. Ok. Es necesario. Forzoso. Forzosamente necesario. Y generalmente todos tenemos a alguien cercano que cumple con esa función, ¿no? Y que a lo mejor no sabe que puede pedir ayuda. También. Pero si yo lo estoy observando, y a veces no es, porque a lo mejor yo tampoco estoy en condiciones o con el conocimiento para cuidar al enfermo. Pero hay otras cosas con las que puedes ayudar. Necesitas que te haga el mandado. Ándale. Necesitas que vaya y te compre las medicinas. Sí. Te hago la cita. O métete a bañar en lo que, como los bebés, Sí. ¿no? Métete a bañar En lo que yo lo cuido, Ujú. ¿no? Ok. Sí. Entonces, el cuidar es un acto humano. Es un acto humano, dice el doctor Marcos Gómez Sancho, que es uno de los máster a nivel mundial en el área de cuidados paliativos. Y él decía que el cuidar es el momento más humano que puede existir, porque es cuando dos personas con las mismas características se unen. Uno que necesita el cuidado, está en esa posición, y el otro en la posición de podérsela brindar. Ok. ¿Sí? Y hay que entender que este cuidador, pues primero interactúan muchos factores para que él pueda vivir o sobrevivir en este transitar. El primero son los sentimientos. Es lo ¿Qué que es lo que siente? ¿Qué siente este cuidador? ¿Está triste? ¿Está enojado? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene? Porque también es válido ese sentimiento. Estar enojado. Entonces, influyen todos los, cómo me siento en este momento para poder brindar el cuidado. Las emociones, que es un mar de emociones, y se inmerse en un espiral de emociones la persona cuando empieza a cuidar. ¿Sí? Las creencias que tenga la persona, porque tiene mucho que ver las creencias que tiene al momento que brinda el cuidado. ¿Cómo ¿sí? cuál? Por ejemplo, influyen creencias religiosas también. ¿Sí? En algún momento me tocó una persona en la cual su creencia era que cuando las personas van a morir, siguen un camino y en ese camino de salvación pues van a llegar con el ser supremo donde ellos creen. A donde tengan a que donde llegar. tienen que llegar. Ajá. Pero en esta religión que practicaban, únicamente los que eran bautizados podían seguir el camino. El ¿sí? primer requisito sine qua non. Entonces, pero podían participar y ser tomados como buenos practicantes, por decirlo así, de la religión, aquellas personas que se portaban bien y que llevaban todo lo que decía la religión. El esposo de esta persona nunca se quiso bautizar, pero le dijo, yo te acompaño, ¿no? Te quiero tanto y te acompaño y vamos a lo que tenemos que hacer. Ajá. Cuando el señor estaba ya en esta fase terminal de la vida, ella decía, es que él no va a llegar, porque nunca se bautizó, se va a quedar a medio camino. Entonces, para ella, más que ya la enfermedad de la persona, era la preocupación de que no iba a alcanzar ese camino. Entonces, sí, las creencias le abonan. Influyen mucho. Exacto, también, ¿sí? Que se tenga o no se tenga conocimientos para poderlo hacer. ¿Sí? Conocimiento es poder, necesitas estudiar. Sí. Necesitas estudiar y no necesitas ser un profesional de la salud. Si hoy me tocó cuidar a mi paciente o a mi familiar con tal condición o tal enfermedad, leo, aunque sea un poco, ¿no? Para poder entender. ¿Qué recomiendas? ¿Lecturas? Buscar por internet. Hay grupos también. Hay muchos grupos de apoyo donde se sube información. O simplemente con su médico. Que le pida, ¿qué puedo leer? ¿Qué puedo estudiar? O yo recomiendo mucho, haz una lista de todas tus dudas y el día que te presentes al médico, léelas, porque si no las apuntas se te olvida. Claro, sí, Entonces, lleva una lista y sal como de dicen, duda. más vale una mala letra que una mala memoria. Así es. Entonces, las experiencias que haya tenido la persona, no es lo mismo que sea la primera vez que soy cuidador, a que ya sea la segunda, la tercera. El otro día conocí a una persona que dice, es que yo tengo 30 años siendo cuidadora. Empecé con mi abuelita, luego mi abuelito, mi mamá y ahorita estoy con mi papá. Y ahí le van dando el nombramiento. No es lo mismo ser la primera vez
que ser la segunda o la tercera, porque de alguna manera voy conociendo el camino de alegrías y de tristezas. Pero imagínate qué fortaleza también. Entonces, eso tiene mucho que ver. Y cómo la persona tiene estas herramientas para poder afrontar las adversidades, ¿no? Hay quienes de inmediato se apachurran. Hay quienes no, dice, voy a buscar la manera y voy a salir adelante. Porque salgo y saco a mi familiar. Entonces, o a mi enfermo. todo esto tiene mucho que ver. Entonces, cuidar puede ser una experiencia satisfactoria y es muy satisfactorio cuidar a un ser querido, claro que sí. Y más en el estado de vulnerable en el que se encuentran. Pero la realidad es que tiene que entender que se va a quedar solo. Sí, es una muy satisfactoria, pero desafortunadamente te vas quedando solo. Y lo vemos, por ejemplo, un día de urgencias en el hospital, llega un paciente y está un montón de familia afuera. Todos quieren saber qué pasó. Oye, sí es cierto. Y poco a poquito, si el paciente dura más tiempo, por ejemplo, en el hospital, se van alejando hasta que queda uno. Ya es mucha ganancia que queden dos. Pero generalmente queda uno. Y lo mismo pasa cuando ese enfermo llega a casa. Igual. Todos al primer día. Y se van poco a poco, porque todos tienen algo que hacer. Caray, y el cuidador no tiene algo que hacer. Claro, ¿sí? Como digo, hasta para meterse a bañar a gusto, ¿sí? ¿no? Entonces, creo que es una actividad muy difícil y también muy ingrata. Sí. Poco reconocido o nulamente reconocida la actividad de cuidador. Y por eso se tocan estos temas para que también los radioescuchas seamos todos más conscientes y más empáticos, sobre todo con esa persona que lo vive diferente, ¿no? Así es. Entonces, el cuidador, desde el momento que empieza a cuidar o que tome el rol de cuidador, se ve inmerso en la angustia. Está angustiado por ese familiar y el estar angustiado le provoca a él angustia. Pero como decía la señora, es que yo no me puedo ni preocupar por mí, no me puedo angustiar por mí porque sé que él también está angustiado. Entonces, primero tengo que resolver la angustia del otro, ¿sí? Miedo, ¿y qué tal si no lo hago bien? O lo dejo peor, ¿no? O no sé, por ejemplo, a la hora de suministrar medicamentos. Y si me equivoco y tengo aquí a toda la familia. Sí, que esa no le tocaba. A veces es más fácil regañar, ¿no? Que tomar la iniciativa. Que tomar iniciativas de hacerlo. La impotencia de verte solo. Te ves solo, claro que hay impotencia y todo. Cuando eres solo, pues, no hay de otra, ¿no? Pero cuando tienes ¿qué estará peor? Grandes. ¿Qué es peor? Que dices, ni modo, si nadie lo hace, lo tengo que hacer yo. O ver que hay mucha gente. Híjole, creo que eso es peor. Yo creo que sí, ¿verdad? Eso es peor, tener tanta gente alrededor, pero nadie apoyando. Y nadie apoyando. Wow. Sí, porque de alguna manera puedes sentirte triste, puedes sentirte con miedo. Como la anécdota del chico que estaba enojado y estaba, ¿verdad? ¿Sí? De decir, ¿cómo a mí que soy hijo único? Pero al final de cuentas un día entiendes que fuiste hijo único, ¿no? Y ahí estuviste. Entonces esta parte de quedarte solo, que empiezas a vivir un duelo anticipado, cuando tienes un familiar en esas condiciones, empiezas a vivir un duelo anticipado, pero ni siquiera lo puedes vivir bien. No lo puedes vivir porque estás preocupado por lo que le está pasando al otro. Y es nulificar lo que y sienten. Es postergarlo. O postergarlo. Postergarlo y ahí se queda, porque sabes que ahí está, sabes que está sufriendo, pero se vuelve invisible para los demás. No te puedes quejar, no puedes decir que te sientes triste porque eres atacada. Oye, simplemente fíjate, cuando digo yo lo viví con mis dos hijas que tuvieron fractura de su brazo, ¿no? Edad muy chiquitas. A la misma edad, la otra también fractura, ¿no? Y ya ahora cada que veo niños con el, ¿cómo se llama? Con el cabestrillo puesto. Ándale, cabestrillo puesto. Digo, pobre mamá. Ay, no. Cada que veo a alguien así con yeso o así inmovilizado, porque hasta la bañada es diferente. Sí. Y es algo temporal, es cansado para una mamá cuando alguien de los hijos tiene una fractura. Y alguien dirá tan fácil, ponle un plástico y lo metes a bañar. Pero no saben todo por lo que pasa esa mamá de poner ese plástico y si no se lo pongo bien y si se le moja. Y ya se le filtró el agua porque el agua es canija. Sí, el agua es por dónde. Pero no, es como por citarte un mínimo ejemplo, que a lo mejor son unas semanas que sabemos que va a pasar, pero ya cuando es algo ya más... Que sabes que no va a haber recuperación en la persona. Exacto. Sí. Recuerdo una vez teníamos a una cuidadora en el hospital, ella cuidaba a su mamá
yo no la vi despegarse como en 3 meses del Wow. hospital con su mamá, y siempre dedicada. No se le notaba el cansancio, aunque sabíamos que lo podía tener. Ujú. Siempre con un buen gesto. Y un día le hablan, y fue cuando ella se suelta. Le hablaron que sus niñas habían tenido un accidente, Ay, tiene Dios. unas gemelitas, habían tenido un accidente, y me tengo que ir. ¿Qué hago si mi mamá está aquí? Wow. Vete, tu mamá va a estar bien cuidada aquí. Ujú. Ve y atiende, porque entonces no vas a poder tampoco atender a tu mamá. Entonces, por supuesto, en ese momento le habla el esposo y le dices que deberías estar aquí, no estabas, por eso se accidentaron. Ujú. Sí, entonces van acumulando también Claro, culpas que y, les va y generando. como cerillito, ¿no? Ujú. Ya cualquier cosita ya de ahí Y de detona ahí se todo. va. Sí, y que es la parte que nos falta. Entonces, todo esto lo vive el cuidador. Ujú. Va teniendo problemas de salud, porque primero me enfermo y después yo me cuido. Y vas Oye, postergando tu sí. atención. Entonces, ese postergar tu atención es lo que va a mermar tu salud. Y es cuando se van Sí. apagando. Así es. Entonces, van a perder, sí o sí, su vida social, incluso la vida familiar. Sí. Un cuidador primario que está 24 horas cuidando, donde nadie le ayuda, ya lo que menos quiere es ya no andar en la sabes. chorcha. y se necesita, Sí. pero ya no puedes salir. Quizás al principio tus amigos, tus amigas vayan a casa, pero también se van cansando, ¿no? De esa dinámica que hay en casa y se empiezan a alejar. Ya no te invitan, Ándale. ya no te invitan, porque Sí. si tu familiar se puede mover, Sí. dicen, no, es que ahí viene otra vez con el Sí. enfermo, ¿no? Y ya no te invitan, y eso te va aislando. Claro. Y incluso te vas aislando de la misma familia, porque la misma familia te va empuja, excluyendo te y empuja te a vas quedarte quedando ahí. solo. Ok. ¿Sí? Entonces pierdes todo eso como cuidador primario. Ujú. Y empieza también esta parte de despersonalización. O sea, ya me veo en el espejo y no me reconozco en la persona que yo era. O que quisiera ser, ¿no? O sea, ya no. Esta persona alegre, de fases Ándale. agradables, ya no Simplemente es. hasta por no dormir bien. Exacto. Porque a lo mejor, pues, se va a dormir, ya tiene al enfermo también ya acostado, dormido. Y si algo se le ocurre o necesitar o requiere simplemente, no por ocurrencia, pero pues implica atenderlo Ujú. también en la noche. Porque además hay pacientes que no duermen, por ejemplo, los pacientes con Alzheimer, que tienen el Ay, síndrome de la Dios. deambulación. Ajá. Y en la noche empiezan a Y caminar, que se hay que levanta estar y- con ellos. Y hacen ruido y... Y puedes pasar días y días sin dormir o mal dormir. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿qué va haciendo todo esto que iba el cuidar? Empieza con fatiga crónica. Siempre está cansado, de día, de noche está cansado, Ujú. tiene alteraciones del sueño, o quiere dormir mucho porque tiene mucho sueño, o no duerme. Pero Está con no lo insomnio, concilia- pero no no lo puede concilia. hacer. ¿sí? Ujú. Entonces, hay cambios en su peso. O adelgaza porque no come, o empiezas a subir porque empiezas a comer de O más hasta por la el ansiedad. estrés del Así. cortisol. Entonces vive siempre estresado. ¿Qué va a hacer estos sentimientos de culpa que se le van acumulando y todo esto que vive? Ujú. Que empiece a desarrollar el síndrome del cuidador ¿Cuál es ese? o el síndrome del quemado que le llaman, Ah, ¿no? sí, Esta ya, vez cuando ya, llegaste al sí. límite. Ok. Ya al límite, ya no puedes más. ¿Qué puede pasar con una persona que se encuentra así? Una de dos. Claudica y dice, ya no cuido, ya hasta aquí A llegué ver, ajá. o abandono. Háganle ustedes como O abandono, estoy con él, pero lo tengo ya abandonado. Ajá. Sí, porque ya no puede más. ¿Sí? Y eso es algo que no lo miran los demás, ni la misma familia. No, y hasta el mismo cuidado, como dices, a veces la ingratitud es la que más está presente, ¿no? Ujú. O si llega a ir la familia, te dicen, pero yo lo veo muy bien. Pues claro, lo tengo Bien bien cuidado. cuidadote. Pues claro que está muy bien. Pero Exacto. vente en la noche cuando está despierto. Sí. ¿Sí? Sí, cierto. Vente en la noche cuando quieren escaparse, ¿no? Y que vives todo esto, ¿no? Sí. Entonces, mucho de esto vive el cuidador. ¿Qué puede hacer el cuidador? Ajá. Sí, para cuidarse. Si hay un Digo, cuidador ahorita que nos esté sí. escuchando, ¿qué le recomendamos? Ok, lo primero es acepta las emociones que estás sintiendo. Wow. Y ponle Que se nombre. oye sencillo, pero debe de haber para gente muy difícil Entonces, reconocer. ok, yo a lo mejor yo siento como esa vez que dicen, siento como que algo aquí traigo. Ujú. Piénsale bien, ¿qué es esto que sientes? Ujú. ¿Es coraje? Ponle nombre. Ok. ¿Es coraje lo que siento? Ujú. ¿Es tristeza? Ponle nombre. Cuando nosotros le ponemos nombre a las cosas, es mucho más fácil que uno mismo pueda trabajar. Ok. O sea, estoy enojada, Pero identificarlo. identifica qué es lo Ok. que sientes. Ujú. ¿Sí?
Y es válido, no te culpes, es válido tener coraje por estar cuidando. Es válido sentirte sea la mamá, triste, sea un sea. hijo, sea el vecino, Es válido, la amiga, es válido la hacerlo. comadre. Entonces, si yo ya le pongo nombre, ok, yo ya sé que es tristeza lo que siento. ¿Qué me está provocando esta tristeza? Ok, ya sé que es el cuidado. ¿Qué puedo hacer para minimizar? A lo mejor no me quito la tristeza, pero ¿qué puedo hacer o qué cambio puedo hacer en mí para tratar de que esto me pegue menos? Claro, Sí. sí. Establecer límites, eso es bien importante. Ay, otra vez en casi todos Límites. los temas es el límite, sí. Al paciente, porque también al paciente, no se trata de maltratarlo, no. Simplemente límites, porque hay pacientes Platicarlo. que agreden, ¿no? También entonces, ¿sabes depende del qué? padecimiento, ¿no? Esto me está molestando, no lo hagas. A lo mejor no entiende a la primera, pero cuando sea constante el límite, esto que estás haciendo no está bien, Ok. ¿sí? O que te avientan la comida, empezar a poner límites. No es regaño, simplemente hacer saber que esto no está bien lo que está haciendo, ¿no? O que me está molestando lo que está haciendo. Límites al paciente, límites a la familia. Híjole, yo sé que este pega mucho. No es dejarle de hablar a la familia, no. Pero si pueden, que sí. No es cierto. es, Por se lo merece. no es cierto. ayudas con el cuidado, No opines. no opines. Ay, No no opines, pero es que la porque si opinadera tú es la número estás uno. a cargo de tu familiar, tú tomas decisiones. Y eso nos cuesta trabajo creérnosla. ¿Sí? Necesitas tomar las decisiones tú. Y el hecho de que todo mundo esté señalándote, es que hubieras hecho, es que esto, Exactamente, y si le hubieras puesto tal cosa, Sí. eso merma mucho en la salud de las Simplemente personas. hasta con qué médico lo llevan. Exacto. Como yo he visto eso también con amistades, que luego hasta salen, ¿y por qué ese médico y el otro es más bueno o el otro? Pero no cuesta? dicen yo lo llevo. Exactamente. Entonces, si alguien dice yo lo llevo, pues a lo ver, lleva. tenemos por ahí una pregunta o un comentario. Sí, un comentario que llegó a través del WhatsApp, que aprovechamos para recordárselos, el 664-599-9446. Por acá nos comentan, ¿es recomendable ir a terapia cuando siento que no puedo cuidar más a un familiar? Claro que sí. De hecho, es parte de las recomendaciones. Cuando sientas que no puedes más, que estás llegando a tu límite, reconozco que necesito la ayuda, acude. Acude, porque nadie más te la va a brindar. Grupos de apoyo también dices que Hay luego grupos de ¿verdad? apoyo dependiendo qué es lo que busquen. A veces existen grupos de apoyo. Hay muchos ahorita, precisamente para pacientes con Alzheimer, hay muchísimos grupos de apoyo que pueden encontrar en las redes. Y todo mundo, ¿no? Platica sus experiencias y lo que yo no sé, a lo mejor yo no sé qué hacer, por ejemplo, una de las quejas que hay mucho, ¿qué hago para que en la noche no se quite el pañal el paciente? Wow, y no falta porque quien te sí es recomiende, ¿sabes qué? cierto. Es que venden tales overoles que le puedes poner y así se vuelve una comunidad Oye, sí, que está viviendo lo mismo y que pueden opinar. Claro que sí, se debe de acudir a terapia. Si hay se siente oportunidad, que lo más hagan. Lo más probable y seguro que. Entonces, establecer límites al paciente, a todos esos que opinan y que no ayudan. El que dice, ¿cómo que ese médico y el otro cobra menos o el otro es más bueno? Llévelo. Llévelo usted. Llévelo usted. Y el siguiente, ponte límites tú como cuidador. Ok. ¿Hasta dónde? Por ejemplo, esta prueba que dice, siento que ya no, ese es tu límite. Busca la ayuda. Ponte límites tú. Reconoce que no puedes. Y fíjate ¿sí? que ahora que tocas lo del tema de la ayuda, a veces cuando sabemos que eso que nos sucede le pasa a otras personas, es menos. Es menos, porque y dices, compartes. no estoy solo en el universo. O sea, ya hay alguien que está viviendo esto y sobre todo a lo mejor alguien que ya va más adelante en el deterioro de su familiar y eso me prepara para cuando a mí me toque. Claro. Sí, eso siguiente, ya sé cómo hacerlo, cómo solventarlo. Sí, en caso particular a mí me pasó hace muchos años con una pérdida que tuve y el hecho de saber que más personas o más mujeres habían vivido eso, ya fue menos, ya sentí como que, no soy un caso aislado, pues. Entonces ya como que ese ya sientes el apapacho grupal. Exacto. Cuando ves que otras personas están pasando por lo mismo que tú. Sí. O hasta más, como dices, o ya más aventajadas o ya vienen de regreso. Así es. Entonces, crear una red de apoyo. Híjole, es la más difícil porque no hay familia que apoye. Exacto. Si hay familia, qué bueno. Ya la hiciste, vas a tener una buena red de apoyo, ¿no? Ese que te va a ayudar a llevarlo y traerlo para que tú descanses. No hay familia, amigos.
Okay. A veces los Ya, a veces amigos hasta- están sí. ahí. Como dicen, la Sí. familia elegida. Sí, o sea, esas veces que el Los amigo, amigos. lo que comentaba hace rato, te ayudo a hacerte el mandado. ¿Quieres que vaya y Exacto. te compre medicamentos? Ujú. ¿Necesitas que te lleve a alguna parte? Yo te muevo. Sí. Ujú. Esa es una red de Porque apoyo. muchas veces hasta el enfermo puede ser uno mismo y a Ujú. veces hasta te prohíben manejar, Exacto. desplazarte o ir O a surtir el simplemente súper. hay pacientes muy inquietos que no puedes ir manejando porque va acá moviéndose, También. necesitas irlo deteniendo, ¿no? O por ejemplo, hay lugares, por ejemplo, como para las personas que tienen alguna demencia o Alzheimer, también hay centros de día, donde a lo mejor yo no lo quiero tener internado de 24 horas, pero a lo mejor en el día sí para yo poder seguir con mis actividades. Ok, O esa como no me la estas sabía. personas que decían, es que yo quisiera trabajar, pero no tengo quien me lo cuide. Ok. Ah, bueno, existen centros de día donde tú puedes llevar a tu familiar y puedes continuar trabajando. Oye, ¿no? pero ese tipo de centros son más privados, públicos o hay de Bueno, los en el dos? caso aquí en Tijuana existe la Fundación Alzheimer, que es Ajá. para demencias y Alzheimer, cualquier otro tipo de demencia. Y esta fundación es cualquier persona que esté diagnosticada, ¿no? Puede estar ahí en la fundación y hay un horario de día y eso te permite, son este respiro para los cuidadores. Claro, sí, me imagino que es como una estancia infantil, pero no dedicado, precisamente pero infantil. con actividades enfocadas a la persona con demencia. O sea, no es nada qué más padrísimo. vas a dejar a tu familiar Ujú. y que lo pongan a jugar o a pintar. No, no, no. Todo lleva un objetivo. Ok. ¿Sí? Y eso le brinda calidad de vida a las personas. Claro. No lo tengas nada más en la silla en la casa. Que hasta porque al paciente le sirve porque interactúa con otros adultos. Ujú. ¿Sí? Entonces tienen actividades físicas, cognitivas. Entonces eso les da calidad de vida a las personas. Claro. ¿Sí? Entonces, si es una opción de poderlo hacer, ¿no? Pues háganlo si estén las posibilidades de hacerlo. Ujú. Entonces, además de tener esta red de apoyo, decíamos hace rato, conocimiento da poder. Estudien, Claro, estudien, lean sobre la enfermedad que tiene su familiar. Ujú. Sí, porque eso les va a ir marcando pautas. Y qué de perder un hacer. poquito más de seguridad si están haciendo las cosas bien, digo, por beneficio propio Sí. de no sentirse culpable de si algo falla. Sí, por ¿no? ejemplo, si yo sé que ahorita mi familiar ya se alteró, ya empezó a gritar, empezó a decir incoherencias, yo ya estudié, sé que esto es parte de Ándale. la enfermedad Ajá. y no salgo corriendo. Y eso ¿no? nos vuelve un poco más empáticos, Así ¿no? es. De Entonces, decir, es normal que es esté normal pasando eso. esto, Y ¿no? ya sabemos cómo reaccionar. Así es. ¿Qué cosas tengo que hacer con él? Ujú. Dedicar tiempo al descanso, que es lo más difícil. Ay, a todos nos De cuesta. plano, o sea, yo siempre les digo, de plano no puedes salir, porque hay quienes de plano no pueden salir a ningún lado. Sí, Cuando sientas que te agobias, salte al patio, ok. salte aunque sea a la banqueta. Y si tienes un árbol, abraza al y árbol. respira y trata de tranquilizarse para que puedas regresar a continuar con la labor. Que sea un Se respiro, ¿no? escucha como algo bien sencillo, pero ayuda mucho. No, claro. No tengo patio, porque a lo mejor es un departamento, Ajá, no tengo patio sí. ni banqueta, cámbiate de cuarto. Ve a otro cuarto Ujú. para que puedas tener un espacio para ti, Sí, como cambiar, quiero entender que es cambiar el entorno. el entorno. Pero en ese momento, quizás son unos minutitos nada más para ti, pero lo vas a hacer, porque ese descanso es para el cuidador. Ujú. Sí, ese descanso. Ujú. Y luego el reconocimiento y la gratitud. A veces se nos olvida que estamos haciendo algo, también tenemos que reconocernos y agradecernos lo que estamos haciendo, nuestra labor. Claro. ¿Qué es lo que nos falta? ¿No? Ese apapacho, de darnos ese apapacho, porque estoy haciendo algo en beneficio de alguien más. Y es como la autopalmadita, Ujú, entonces. así, como esta parte de confortarnos nosotros mismos. De decir, qué buena persona soy. Bueno, que soy. Sí. Pues sí, es que sí, estoy Entonces, entregando algo. Y lo que mencionaba hace rato, buscar ayuda profesional. Cuando yo ya detecto esas lucecitas, eso que ya algo no está bien, o que yo siento que estoy ya perdiendo el control y ya empecé a gritar en casa, Ándale, sí. aguas. Entonces Sí. hay que ir a pedir ayuda. Eso también tiene mucho que ver. Uno mismo se conoce y como dices, o ya estoy quemado, Ujú, ya, o yo quemada, ya no puedo un segundo más. sí. Ese tipo de respiros Entonces, ayudan a estirar otro Y poquito recordar, más. nada es personal en el caso de la relación con el paciente, porque Ok. algunos dicen, es que parece que lo hace a propósito, me grita, me tira, me avienta. No, hay que entender que quien está accionando en ese momento es la enfermedad, Sí. no es el paciente. Si tú conociste a tu familia y sabías que no era así, es la enfermedad
la que lo está haciendo que reaccione así. Entonces hay que ser empáticos a esa reacción, que a veces es lo que cuesta. Por eso hay que estudiar y leer. Ándale. Sí, hay que leer sobre las enfermedades, en específico pues la de mi familiar, cómo es que se va a comportar para poderlo entender. Entonces nada es personal y quitarnos las culpas. Ay, Quitarnos eso. Y luego esas somos una culpas sociedad de culpas, dicen por ahí, ¿no? Sí. Que son las que no nos dejan avanzar, no nada más en este tema, en muchas otros. Cosas. Y no hacernos tampoco las víctimas. Okay. Yo creo que no hay que victimizarnos. Estoy ahí porque tengo que estar ahí, y pues porque si no quisiera no estaría, ¿no? Porque si no quisiera haría lo mismo que el resto de la familia. Me voy. Pero sí, pero ahí. Siempre hay hay gente más responsable que si otra. Estoy ahí, vamos a tomarlo con la mejor actitud. ¿Sí? Estoy ahí y me voy a aprender a cuidar también. Sí. Oye, pero eso me encantó de la medida en la que podamos ayudar, aunque sea hasta como dices, hacer el súper. ¿Te hace falta algo? ¿Quieres que te ayude? Es una microayuda, me Pero imagino. es un respiro muy grande. Sí. Entonces yo les diría a todos los radioescuchas, si tienes cerca o conoces a alguien que es cuidador, échale la mano. Échale la mano. No es con dinero, pero a lo mejor es con un poquito de tiempo. ¿Sabes qué? Salte 3 horas, vete a tomar un café, yo aquí te lo cuido si se puede. Sí. ¿O qué necesitas? A lo mejor a veces es que te surtan la receta. Exacto, Sí, simplemente eso. Sí. Y es nada más, ir, tomarte el tiempo, ir a comprar el medicamento y regresar. O sea que los más sacrificados, pues hablamos de este tipo de cuidadores. El cuidador primario. El primario. Que cada vez está en aumento, ya vimos más de 58 millones. ¿Sí? No. En México nada más. Entonces, de acuerdo a las encuestas que salieron en el 2024, entonces estamos hablando de una cantidad bien importante de personas que están cuidando, que no son visibles para la sociedad. Exactamente. Ni para la familia y muchas que hacen veces. una chambota. Tremenda. Porque cuando alguien llega a casa, pues nomás ve lo bonito, ¿no? Porque hasta le bañaste y le peinaste al familiar para que esté bonito, ¿no? Y presentable. Sí. Que para que llegue la familia el domingo, ¿no? Pero ¿qué hay en todo eso de simplemente quererlo meter a bañar? Y que no se quieren bañar. Y que tienes que hacer una labor titánica para poderlo convencer de que se bañe. Porque ya hay adultos mayores que se vuelven como niños, y no quieren hacerlo, porque ya no es necesario, ¿sí? En su mente ya no es necesario. Y a veces te puedes ver, yo por ejemplo a veces les digo, es que yo batallo mucho para meterlo a bañar, que no le digas que lo vas a bañar, porque para él no es importante la bañada. Prepara primero tu regadera con todas tus cosas y hácela como un cuento, ¿sí? Por ejemplo, las personas con Alzheimer que les gusta mucho la música, ponle música y velo dirigiendo, sin decirle, velo dirigiendo. ¿Sí? O si le pones bata, dile, mira, es la bata de la reina y se la voy a poner. Y eso les gusta mucho. Ay, qué padre, y es una manera a través consejo. de cómo está, de hacérselo bonito. Y hasta para ti es descanso porque te metes en ese juego junto con ellos, ¿no? Y sobre todo la actitud, ¿no? Tener buena actitud y paciencia. Exacto. Paciencia. Decía una vez, el día que entiendes la enfermedad, lo entendiste todo. Vas a dejar de sufrir. Te vas a cansar, sí, pero vas a dejar de sufrir. Entonces hay que entender también la enfermedad y por lo que está pasando. Enfermo. Ahora sí que, híjole, tanto que trabajar y sobre todo voltear a ver a nuestros cuidadores. Decía el otro día, me encontré una frase que no te da título, pero decía que para comprender lo que significa ser cuidador, camina en sus zapatos durante un día. Un día nada más. Wow. Y vas a saber lo que es un cuidador. Y lo que si no, no opines, no lo sabes. No lo sabes. Ese me encantó de respuesta de que ¿por qué tienes así a mi familiar? Te lo dejo un día. Un día. Ay, pues ahora sí que, pues muchísimas gracias, María Guadalupe, ahora sí que por acompañarnos, abrirnos este panorama que, como decimos, casi no se habla del cuidador. Así es. Y pues yo creo que sí nos hace un poco más conscientes de ser empáticos, ¿no? Así es. No nada más con el enfermo, sino quién está del lado, de la mano de ese enfermo. Así es. Pues esto fue todo. Estamos en Hablando Claro con Carla Cuevas. Estamos pues aquí tratando temas que suman valor y pues nos vemos el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde. Adiós.
Gracias por unirse a nosotros en Hablando Claro. Esperamos que hayan aprendido algo nuevo y valioso hoy. No olviden sintonizarnos la próxima semana para otra hora de aprendizaje y crecimiento. Hasta luego.